En este nuevo vídeo vamos a aprender a realizar operaciones combinadas sin paréntesis de números naturales. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es una operación combinada sin paréntesis. Y son operaciones en las que aparecen sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias y raíces de números naturales, pero no hay ningún paréntesis indicando que tengas que hacer unas operaciones antes que otras. El procedimiento para realizar operaciones combinadas sin paréntesis, pues es el siguiente. Tienes que seguir un orden que denominamos jerarquía de operaciones. Esta jerarquía establece el siguiente orden de realización de cada una de las operaciones. Lo primero que tenemos que hacer siempre es calcular el valor de las potencias y raíces que haya. Si no hay, pues seguimos con el siguiente paso o escalón en la jerarquía. En segundo lugar, debes calcular el valor de las multiplicaciones y las divisiones que te encuentres. Ten en cuenta que si tienes varias multiplicaciones o divisiones juntas, tienes que hacerlas en el orden en el que te las encuentras. Es decir, siempre tienes que hacerlas de izquierda a derecha, en la dirección de la lectura. Y finalmente, en tercer lugar, tienes que realizar las sumas o restas en el orden en el que te aparezcan, es decir, de izquierda a derecha. Como ejemplo, vamos a hacer estos dos. Como veis, son dos operaciones en las que nos aparecen potencias, raíces, multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. Por tanto, si haces las operaciones en el orden que determina la jerarquía y en el momento en que tienes que hacerlas, utilizando las propiedades de las potencias cuando sea necesario y se pueda, pues podrás llegar a una solución satisfactoria y encontrar la solución. El primero de ellos, pues la operación es esta. Lo primero que podemos hacer es la potencia de 3. 3 al cuadrado nos da 9. Después podemos hacer la raíz. Tanto la potencia como la raíz había que hacerlas antes de poder realizar esta multiplicación. La potencia ya la he hecho, ahora vamos a hacer la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 4 es 2, lo escribimos. En el siguiente producto podemos hacer la potencia. 2 al cubo queda 8. Y si os dais cuenta, la multiplicación por 3 la dejamos para el siguiente paso. Esta división la vamos a dejar porque en este paso solamente hemos quitado potencias y raíces. Podríamos haber hecho esta división y haber adelantado un paso, pero por mostrar la jerarquía tal cual es, primero potencias y raíces, después multiplicaciones y divisiones y después sumas y restas, lo vamos a hacer así. Pero que sepáis que esta división se podría haber hecho y haber puesto aquí el resultado directamente. A continuación, 9 por 2 son 18, 8 por 3, 24 y 48 entre 6 da 8. Ahora lo que vamos a hacer es sumar los dos positivos, que son 18 más 24, que son 42, no 44, y restarle 8. 42 menos 8, pues son 36. Esto sí que está bien hecho, ¿de acuerdo? Para la segunda, pues 36, tenemos que hacer la raíz antes de poder dividir entre 3. Aquí tenemos una división de dos potencias de la misma base. Tenemos la alternativa de utilizar las propiedades de las potencias en lugar de calcular 4 al cuadrado y luego dividirlo entre 4. Y aquí tenemos una multiplicación. Por tanto, lo primero, la raíz cuadrada de 36 es 6, dividido entre 3. A continuación, utilizando las propiedades de las potencias, 4 al cuadrado entre 4, recordad que lo que tenemos que hacer es dejamos la base y restamos los exponentes. 2 menos 1, 1, que no hace falta ponérselo. Y a continuación dejo el 4 por 3, que no vamos a hacer nada con él. Seguimos, y aunque el 4 por 3 se hubiera podido hacer ya, vamos a hacer ahora todas juntas las multiplicaciones y divisiones. 6 entre 3 son 2, el 4 lo dejamos y 4 por 3 son 12. Ahora agrupamos los positivos por un lado, 2 más 12 que son 14 y los negativos por otro. Hacemos la resta final. 14 menos 4, 10. Como observación, os añado que cuando te aparezcan varias sumas y restas juntas, es recomendable que, por un lado, juntes todos los que van sumando y por otro todos los que van restando. Y después hacer la resta.
Puedes hacerlo en el orden en que te las encuentres, es decir, si me encuentro una suma, sumo, después resto, etcétera, etcétera. Pero es recomendable y te será más útil en el futuro que por un lado juntes los que van sumando y por otro los que van restando o habitualmente denominamos negativos. Vamos a realizar otras 4 operaciones para practicar y que nos termine de quedar claro todo esto que hemos visto en la teoría y los ejemplos. Tenemos aquí la primera de las operaciones que vamos a hacer. Como veis, es muy parecida a la primera que teníamos en la presentación de la teoría y en ella pues tenemos que hacer una potencia por un lado, aquí tengo una raíz y aquí tengo otra, tengo una multiplicación de 3 cosas, acordaos de lo que había que hacerlo en el orden en el que nos las encontramos, ¿de acuerdo? Y os dejo unos segundos que la intentéis, parad el vídeo y cuando lo tengáis continuáis viendo cómo la resuelvo. Lo primero que vamos a hacer es esta potencia. 2 al cuadrado es 2 por 2, que es 4, por la raíz de 9, que es exacta y da 3, más 6 por la raíz de 25, que sabemos que es 5, menos, y aquí, aunque sea una categoría inferior, una operación de rango inferior a las potencias y las raíces, sí que vamos a hacer la primera de las operaciones, que sería la primera multiplicación de las dos que nos encontramos. Acordaos que sería de izquierda a derecha, es decir, en el sentido de esta flecha. Por tanto, 3 por 2 queda 6 y después lo multiplicaré por 5. Continuamos y entonces 4 por 3 son 12, más 6 por 5 que son 30 y menos 6 por 5 que vuelven a ser 30. Aquí tendríamos dos opciones. Los 30, uno positivo, o sea, uno sumando y otro restando, pues se anulan. Es decir, si yo sumo 30 y después resto 30, es como si no hubiera hecho nada. Los podría tachar. O bien, agrupo los que van sumando por un lado y después restaré el 30. La suma de estos dos será 42, le tengo que restar 30 y 42 menos 30, que son 12. Y ya tendríamos hecha la primera de las 4 operaciones que vamos a realizar. Vamos con la siguiente. Analizamos un poquito la operación antes de proceder a resolverla. Siempre es importante que primero revises todo lo que hay en la operación para ver qué hay que hacer antes, qué hay que hacer después y aclararte antes de ponerte a hacer operaciones el orden que debes seguir. Lo primero, aquí tengo una multiplicación, pero tengo que hacer esta raíz primero. Aquí tengo una serie de potencias multiplicándose y dividiendo. Como veis, estas dos potencias son de base diferente, pero sin embargo tienen el exponente idéntico. Por tanto, podré aplicar una propiedad que existe para el producto de potencias con el mismo exponente. Y luego tendré que hacer una división, pero no me preocupa porque todos tienen el mismo exponente y vamos a poder aplicar propiedades de exponentes iguales. Aquí tengo un producto de dos raíces que habrá que hacer antes de poder hacer la multiplicación. Por tanto, ahora para el vídeo, inténtalo ya que te he dado la pista y después reanudas para ver qué tal te ha salido. 3 por la raíz de 25, que son 5, más, y ahora aquí aplicamos las propiedades de las potencias. Como tengo exponentes iguales, la propiedad me dice multiplico las bases y mantengo el exponente. Por tanto, esto será 6 por 4, 24, elevado al cubo. Continuamos, porque ahora después de esa multiplicación que hemos hecho de potencias del mismo exponente, porque después de esa multiplicación que hemos hecho de potencias del mismo exponente, tenemos que dividir el resultado entre 12 elevado al cubo. Pues lo dejamos para la siguiente. Menos la raíz de 4, que son 2, por la raíz de 9, que son 3. Igual. Volvemos aquí debajo. 3 por 5 lo puedo hacer ya, que son 15. Más, y ahora, si dividimos dos potencias de la misma base, es 24 al cubo entre 12 al cubo, pues lo que tenemos que hacer es dividir las dos bases y mantener el exponente, que es 3. 24 entre 12, que son 2, y elevado a 3. Menos 2 por 3, que son 6. Es importante que para poder realizar este tipo de operaciones con potencias, como son estas que hemos hecho aquí, reviséis los vídeos de potencias que tenéis en el canal. Ahora lo que vamos a hacer es 2 al cubo, pues sabemos que es 8, entonces esto es 15 más 8 y menos 6. Y ahora juntamos por un lado los que están sumando, que son el 15 y el 8, suman 23, y después le restamos el 6. 23 menos 6, que son 17.
Y con esto ya tenemos resuelta esta segunda operación. Vamos a ver la tercera. Analicemos la tercera operación antes de proceder a resolverla. Y como podéis ver, aquí tenemos una serie de operaciones con potencias en las cuales pues tendremos que hacer primero esta división. Fijaos que tiene el mismo exponente. Y después esta multiplicación, que ya veremos a ver cómo hay que hacerla en cuanto sepamos eso. Después tengo aquí una raíz cuadrada y una potencia que tengo que hacer antes de poder hacer la multiplicación que hay entre ellas. Y aquí el 4 va multiplicado por una raíz que tendré que resolver antes de poder hacer esa multiplicación. Por tanto, ahora que ya te he aclarado la jerarquía, realiza la operación y después comprueba qué tal te ha ido. Si os dais cuenta, aquí 12 al cuadrado entre 6 al cuadrado tengo el mismo exponente. Por tanto, lo que tengo que hacer es dividir las bases y mantener el exponente, es decir, 12 entre 6, que son 2, y elevado al cuadrado. Esto tendré que multiplicarlo después por 2 al cubo, que es la potencia que se ha quedado sin trabajar en este primer paso de resolución. Pongo el menos, ahora la raíz de 4 sé que son 2, y 3 al cuadrado sé que son 9, más... Dejo el 4 por y tengo que hacer la raíz cuadrada de 49, que son 7. Pues ya está. Nos vamos debajo y entonces aquí lo que me encuentro en esta ocasión son dos potencias que tienen la misma base. Por tanto, lo que puedo hacer es sumar los dos exponentes y mantener la base. Es decir, tengo una propiedad para potencias de la misma base. 2 elevado a 5 menos 2 por 9, que son 18, y más 4 por 7, que son 28. Ahora, 2 elevado a 5 son 32, menos 18 y más 28. Como decimos y venimos haciendo, juntamos los que van sumando y después restamos los que van restando. Entonces, 32 más 28 son 60 y a esto le tengo que restar 18. Esta resta sale 42. Y con esto tenemos hecha esta tercera operación, que como veis, después del análisis, resulta bastante sencilla. Vamos con la cuarta y última. Para resolver esta última operación, fijaos que en primer lugar me encuentro con una multiplicación, después tengo otra multiplicación, pero antes hay que resolver esta raíz cuadrada. En tercer lugar hay otra multiplicación. Después tengo una serie de operaciones, primero una división de dos potencias, que son de la misma base, y esto lo tengo que multiplicar por el resultado de esta raíz cuadrada. Una vez analizado, te invito a que lo resuelvas y después lo compruebes. Vamos con ello. 6 por 3 son 18, menos 2 por la raíz de 25 son 5, más 7 por 4, que son 28, y más, y aquí fijaos, 2 a la 8 dividido por 2 a la sexta es un cociente de potencias de la misma base, pues lo que tengo que hacer es mantener la base y restar los exponentes 8 menos 6, que son 2, por, y ahora la raíz cuadrada de 36, que son 6. Ahora, en el siguiente paso, el 18 lo dejamos porque ya tiene que esperar a que todas las multiplicaciones, potencias y divisiones hayan desaparecido para formar parte de la suma o la resta. Y continuamos. 2 por 5 son 10. El 28 le pasa exactamente lo mismo que al 18. Y ahora 2 al cuadrado, que son 4. Por 6. Y ahora nos queda simplemente para hacer la multiplicación. Tenemos 18 menos 10 más 28 y más 24. Bien es cierto que aquí podríamos haber ido haciendo este tipo de operaciones sobre la marcha y no esperar a sumarlo todo al final. Pero aquí hay libertad para que lleguéis al final de una forma u otra, siempre y cuando lo hagáis bien, por supuesto. Ahora juntamos los que van sumando, que son el 18, el 28 y el 24. Y eso, al juntarlos, hacen un total de 70, porque 18 más 28 son 46 y más otros 24 son los 70. 70 menos 10. Y esta resta, que es bastante sencilla, nos da como resultado 60. Y como veis, ya hemos resuelto esta operación que parecía tan sumamente compleja. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido
a respetar la jerarquía de operaciones y no agobiaros cuando tengáis que hacer este tipo de operaciones que, como podéis observar, tampoco son tan complejas como puede parecer a primera vista. Os espero en el siguiente vídeo, en el que aprenderemos a realizar operaciones también combinadas, pero esta vez con paréntesis y corchetes. Hasta luego.